Hola a todos, el tema del día de hoy es centro de masa y centroide. Aquí aplicaremos mucho el tema de centro de gravedad o punto de equilibrio. Vamos a verlo. Y bueno, para entender el concepto que vamos a ver, nos vamos a basar inicialmente en el concepto de centro de gravedad. Aquí lo tenemos, centro de gravedad para un sistema discreto. Entonces, vamos a ver entonces sistemas discretos, ¿qué quiere decir? Que tenemos una cantidad contable de puntos o pesos. En este caso vemos un ejemplo. Aquí tenemos un balancín y nos dice el ejemplo que tenemos dos niños sentados con pesos 1 y peso 2 a una cierta distancia de 1 y de 2. Entonces, ¿en qué momento se encuentra el sistema en equilibrio? El sistema está en equilibrio cuando peso 1 por distancia 1 sea igual a peso 2 por distancia 2. Por lo tanto, ¿qué sucede si el peso W1 es mayor al peso de los W2? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercar o disminuir la distancia del peso 1 para equilibrar el sistema. Bueno, entonces esto lo iremos viendo más a detalle en las siguientes láminas. Seguimos con el centro de gravedad de un sistema discreto. Dijimos que vamos a ir viendo más a detalle. Vamos a considerar, como nos muestra en la imagen, vamos a considerar una varilla de manera horizontal. Aquí lo vemos en la imagen, que pivota sin peso alrededor de un punto que es este punto, el punto P, ¿verdad? Suponemos que n pesos, aquí vemos 1, 2, 3, 4 pesos, se colocan en puntos XK. Entonces aquí vemos puntos discretos. ¿Cuándo sería puntos continuos? Vamos a imaginar, aquí tengo un objeto, que es este carrito aquí. Este objeto tiene una densidad de pesos, ¿verdad? O de masa, podríamos decirlo. Esto lo veremos más adelante. Y entonces esto no tiene un peso fijo en una parte, no tiene repartido el peso de manera continua. Entonces aquí hablamos primeramente de pesos discretos, ¿verdad? Y por ley de Arquímedes, esto hay que anotarlo también por ahí, es interesante que ustedes lo apunten, lo anoten. El sistema estará equilibrado sobre P. Entonces P dijimos que es el punto donde va a estar pivotando. Recuerden que si este punto es el punto 0, imaginamos que está alrededor de 0, entonces pues serían los valores de X, ¿verdad? Que pueden ser positivos o negativos. Pero este punto lo que queremos hacer es buscar el punto, este punto P, moverlo de manera que me dé cuál es el equilibrio del sistema. Entonces esta suma se denomina, hay que anotarlo también por ahí, esta suma se denomina el momento del sistema alrededor de P. Muy bien, entonces cuando esta sumatoria de pesos, vemos que aquí están los pesos y las distancias. Están equilibradas, entonces me da un resultado igual a 0, que el sistema está en equilibrio. Hablemos del concepto de centro de gravedad. Seguimos con el mismo diagrama o la misma figura que habíamos visto, donde tenemos 4 pesos y tenemos un punto de P, que es el que pivota, ¿no? Aquí nada más lo puse para retomar este tema. Por ley de Arquímedes tenemos que el sistema está al equilibrio cuando los pesos por las distancias menos esta distancia del pivote es igual a 0. Vamos a ver entonces, si los pesos WK y las posiciones XK se dan de manera arbitraria, o sea, ya están dadas, y somos libres de mover ese punto P, entonces se puede encontrar un punto P, aquí lo vamos a cambiar como P igual a X barra. Aquí para que nos sea más sencillo manejarlo como X, el tema de la distancia, y X barra el punto de equilibrio. El sistema se va a equilibrar de la siguiente manera. Vemos primero, tenemos la ecuación donde simplemente sustituimos el valor de P por X barra. Luego lo que hacemos es separar la sumatoria. Separar la sumatoria, de un lado tenemos la sumatoria de los pesos por las distancias y se restan los pesos con el punto de equilibrio, que es X barra. Eso es igual a 0. Luego pasamos del otro lado sumando y nos queda la sumatoria por un lado de los pesos por las distancias y por otro lado la sumatoria de los pesos por
el punto de equilibrio. Finalmente, para encontrar x barra, entonces pasamos dividiendo esta parte, ¿sí? Como vemos que x barra no depende de la sumatoria, no depende de k, o sea, dentro de la sumatoria, entonces podemos pasar dividiendo toda la sumatoria y nos queda entonces la fórmula del centro de gravedad. La fórmula del centro de gravedad va a ser entonces la sumatoria de los pesos por las distancias entre la sumatoria de los pesos. Vamos a ver el siguiente concepto, que es el centro de masa. Primero retomamos el tema de centro de gravedad, que me decía que era x barra, el punto de equilibrio, que era la sumatoria de los pesos por las distancias entre la sumatoria de los pesos. Recordemos que x barra era igual a este punto P de pivote, ¿no? Vemos por qué lo vamos a manejar como x barra cuando tenemos más dimensiones, entonces manejaríamos x barra, y barra, z barra y así sucesivamente, ¿no? El siguiente punto me dice que el peso de un cuerpo en la superficie de la Tierra plana es simplemente la fuerza ejercida sobre el cuerpo por la atracción gravitacional de la Tierra. Por lo tanto, dada por la fórmula de Newton, la fuerza es igual a masa por gravedad, ¿no? Vemos esto. Esto quiere decir que el peso es igual a la masa por la gravedad. Aquí lo vemos. Entonces vamos a sustituir esto aquí dentro de nuestra fórmula de centro de gravedad. ¿Qué obtenemos? Aquí tenemos primeramente la fórmula original en esta parte. Luego lo que hacemos es sustituimos peso es igual a masa por gravedad, masa de K por gravedad. Gravedad no depende de K, ¿por qué? Porque es una constante, ¿no? Entonces podemos sacarlo fuera de la sumatoria y podemos también eliminar estos términos aquí, ¿verdad? De gravedad. Tenemos masa de gravedad por gravedad en el numerador y en el denominador. Como les recuerdo nuevamente, como es una constante, la constante de gravedad, entonces podemos sacarlo fuera de la sumatoria y nos queda de la siguiente manera. Eliminando entonces el término de gravedad nos queda la masa por la distancia. Ahora sería la masa por la distancia entre la suma de las masas. De esta manera entonces obtenemos el centro de masa, que es el concepto, digamos, número 2. Lo siguiente ahora es ver el centro de masa en dos dimensiones. Como lo vimos anteriormente, los pesos estaban solamente distribuidos sobre el eje X. Aquí lo veríamos, este sería el eje X. Ahora vemos que las masas, vemos que nos pasamos ya al centro de masa, las masas ahora están distribuidas alrededor del plano, ¿no? Eje XY. Entonces aquí tenemos el eje Y y aquí vemos entonces que las masas ya están en un plano de dos dimensiones. Aquí vemos el de arriba cómo quedaría XY y el de abajo vemos un ejemplo. Tenemos tres masas, el primero es 3 kilogramos y la distancia es 0.5 y 2.5, 0.5 en X y 2.5 en Y. El segundo podríamos decir que es este, que es de 4 kilogramos, el valor de X, entonces este podríamos ponerlo como X1, Y1, X2, Y2 y este sería el tercero, este sería X3, Y3. Por lo tanto, este sería M1, este sería M2 y este sería M3. Muy bien, entonces es para entender el concepto del centro de masa en dos dimensiones. Seguimos con el centro de masa en dos dimensiones. Veíamos que para calcular el centro de masa sobre el eje X solamente requeríamos X barra. Ahora, para encontrar el centro de masa en dos dimensiones vamos a necesitar X barra, Y barra. Quiere decir que el punto tanto en X como en Y. Quiere decir que el punto horizontal como vertical. Aquí vemos que se define el momento como el momento sobre el eje Y por la suma de las masas por la distancia en el eje Y. Y el momento en el eje X sería la suma de las masas van a ser las mismas, la distancia va a ser sobre el eje X, ¿verdad? El centro de masa entonces está definido en el punto X barra, Y barra. Aquí vemos entonces tenemos que encontrar dos puntos. El punto X barra, esto ya lo vimos anteriormente, entonces es la sumatoria de las masas por las distancias sobre la suma de las masas y encontramos también
el punto y barra, que sería la sumatoria de las masas por la distancia en el eje y sobre las masas. Recuerden que esa distancia tiene que considerar el signo también. Entonces sería, si lo vemos como momentos, sería momentos entre la suma de las masas. Entonces aquí sería momentos sobre la suma de las masas. Y aquí también sería momento en el eje y sobre la suma de las masas. Eso sería en dos dimensiones en un sistema, recordemos, discreto. Entonces discutimos el concepto de centro de masa en dos dimensiones. Recordemos que teníamos un plano y podíamos poner diferentes puntos. Aquí tenemos XY. Podíamos poner diferentes puntos. Lo voy a poner con otro color. Estos puntos, digamos, representan las masas, ¿no? ¿Qué sucede ahora si queremos nosotros encontrar la distribución de la masa o el centro de masa a través de una región? Vamos a suponer que aquí tenemos una función. Entonces, de ahí ya tendríamos una región, como lo mostramos también en la imagen en la parte inferior, de una región R. La región R en el plano, siempre trabajamos en dos dimensiones, X, Y, como se muestra aquí en las figuras. Entonces necesitaríamos las distancias X y las distancias Y. Recordemos que hacíamos una sumatoria, ¿verdad? Pero aquí como vamos a tener números continuos, puntos continuos de una función, que en este caso la función es f de x, entonces esa sumatoria se va a convertir en una integral. Y aquí es donde vemos cómo aplicamos lo que es las integrales a el cálculo de una centroide. ¿Por qué le llamamos centroide y no centro de masa? Porque ya no consideramos en este caso la densidad, consideramos solamente una función como tal, y lo que queremos encontrar es su punto de equilibrio, su punto central, ¿no? Y a ese punto le vamos a llamar ahora centroide. Para entender el concepto de centroide, entonces tuvimos que ver primeramente el centro de masa. En el centro de masa veíamos que está definido por dos puntos, que son X y Y, que eran el momento en el eje X sobre la suma de las masas, y el momento estaba dado por la masa por la distancia, ¿no? La sumatoria de la masa por la distancia. Y en el eje Y, de igual manera, los momentos en el eje Y entre la suma de las masas. La centroide entonces va a estar definida de una manera muy parecida, solamente que ahora ya tenemos un continuo, una función continua. Por lo tanto, en vez de usar una sumatoria, vamos a usar ahora una integral. Quiere decir que en vez de hacer una suma punto por punto, ahora vamos a estar acumulando a través de esas diferentes distancias que son diferencial de x, ¿no? Y nos quedaría entonces de esta manera: la centroide está definida por el punto igual xy, donde x sería una integral, veíamos anteriormente era una sumatoria, una integral desde a hasta b, ¿sí? De dónde empieza hasta dónde termina la función, de x por f de x diferencial de x. Y este sería entonces el momento en el eje x sobre la sumatoria, o la integral, perdón, mejor dicho, la integral de a hasta b en el denominador de f de x de x. Y el denominador entonces es el área que se forma en el eje, en este caso x, ¿no? De igual manera tenemos y barra, que es igual también los momentos en el eje y sobre el área en el eje y, ¿verdad? Entonces, la integral de f de y desde a hasta b, entonces sabemos que es el área de una función, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver a continuación un par de ejemplos para poder entender mejor este concepto de centroide. En el ejemplo 1 vamos a ver calcular la centroide de un rectángulo. Aquí lo vemos la figura. Este rectángulo tiene como un lado b y como altura tiene h. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. ¿Por qué? Por la extensión que tiene. Para demostrar esto, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a calcular primeramente la componente x barra. Recordemos que tenemos que calcular x barra, y barra. Entonces en la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, vamos a ver cómo se calcula y barra. Entonces aquí recordemos que x barra está dado por
la integral de a hasta b x por f de x entre la integral de a hasta b f de x, que esto es igual a el momento en x sobre el área con respecto al eje x. Para esto se requiere primeramente encontrar la función f de x. ¿Cuál es la función f de x? En este caso vemos que es una constante. Desde 0 hasta b, aquí es el valor de 0, desde 0 hasta b es una constante. ¿Y cuál es la constante? Es h, ¿verdad? Entonces, la constante es h. Yo les recomiendo mucho dividir siempre, cuando vamos a calcular x barra, dividirlo entre el momento y el área. Calcularlos por separado y finalmente ponerlos como numerador y denominador para calcular el resultado final. Eso nos va a evitar tener algunos problemas a la hora de hacer el ejercicio. Entonces vemos aquí primeramente vamos a calcular el momento en el eje x, que sería entonces la integral desde 0 hasta b, veíamos que era aquí 0 hasta b en el eje x, de x por f de x, que en este caso es h de x. Aquí entonces calculamos este momento, que es igual a, recordemos que la h es una constante, entonces puede salir fuera de la integral de 0 hasta b de x de x. Bueno, entonces, encontrando la solución, el momento de x, entonces va a ser h x cuadrada sobre 2 de 0 hasta b. Finalmente, sustituyendo límite superior e inferior, nos queda el momento de x es h b cuadrado entre 2, ¿ok? Recordemos que cuando sea límite inferior 0, todo esto va a ser 0, entonces nada más nos queda de esa manera. El siguiente punto es encontrar el área con respecto a x. Para eso utilizamos el denominador, que sería la integral de 0 hasta, en este caso b, f de x decíamos que era h de x. Aquí igualmente sacamos la constante fuera de la integral, h, la integral de 0 hasta b, de 1 por dx. Resolviendo esto nos queda h por x, ¿verdad? Y esto va de 0 hasta b. Finalmente, el área entonces con respecto a x nos queda, sustituyendo nuevamente el límite superior e inferior, nos queda h por b. Así, ¿no? Ok. Finalmente, tenemos que encontrar entonces x bar, que es igual al momento con respecto a x sobre el área con respecto a x. Aquí ya tenemos cada uno de los valores. El momento entonces nos quedó h b al cuadrado entre 2, todo esto entre el área, que es igual a h por b. Aquí, aplicando ley de la reciprocidad, que le llamamos ley de tortilla muy comúnmente, nos queda entonces, esto es entre 1, por lo tanto nos queda h b al cuadrado entre 2h por b. Podemos eliminar aquí términos, h con h nos queda 1 y el cuadrado con la b. Finalmente tenemos que x barra es igual a b entre 2, que también lo podemos escribir como 1/2 de b. Aquí vemos que coincide con lo que obtenemos, ¿no? Sabemos que el punto central o la centroide sería en un rectángulo la mitad del eje x y la mitad del eje y. Y en ese caso pues es la mitad de b, que es la parte del eje x, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo calculamos y barra. Decíamos que la centroide la encontrábamos en la componente x barra, y barra. Sin embargo, ya calculamos x barra. X barra nos dio como resultado 1/2 de b. Ahora vamos a calcular y barra. Es importante separar, como les digo, hacer cada etapa por separado para evitar equivocarnos. Esto entonces está dado por el momento con respecto a y entre el área con respecto a y. Para esto necesitamos tener la función f de y. ¿Y f de y qué va a ser? Aquí tenemos una constante con respecto a y que es
b. Si le damos continuidad sería b. Pero vamos a evaluar solamente desde 0 hasta h. Aquí desde 0 hasta h. Estamos en el eje y. Aquí hay que tener mucho cuidado siempre porque primero trabajamos en el eje x y luego nos vamos con el eje y. Bueno, entonces vamos a calcular el momento en el eje y es igual a la integral desde 0, en este caso de 0 hasta h, no va a ser x, ahora va a ser y, de f de y, que es igual a b de y. Muy bien. Entonces, sabemos que la y es una constante, la podemos sacar fuera de la integral, la b, entonces nos queda la integral de 0 hasta h de y por dy. Aquí, entonces, nuestro momento con respecto a y sería b y cuadrado sobre 2 desde 0 hasta h. Entonces, evaluando el límite, nos queda nada más el límite superior, porque el límite inferior sería 0, sería b por h cuadrada entre 2. Lo siguiente es calcular el área con respecto a y, que sería igual, también aplicamos la integral de 0 hasta h, recordemos que estamos en el eje y, de ¿cuál es f de y? Es b por dy. Tanto sacamos igual la constante b, la integral desde 0 hasta h de 1 por dy. Calculamos por aquí, área con respecto a y me queda b por x, que esto va de 0 hasta h. Finalmente sustituimos solamente en este caso límite superior, porque el límite inferior va a ser igual 0. Me quedaría b por h. Entonces eso sería a de y. Entonces ese sería el área. Ahora con esto nos permite calcular el valor de y barra, que y barra es igual al momento con respecto a y entre el área con respecto a y. Ten mucho cuidado cuando trabajamos con x y y aquí. Entonces sustituimos y nos queda el momento, ya lo calculamos, nos queda b por h cuadrado entre 2. Todo esto entre el área con respecto a y, que es b por h. Aquí le dividimos entre 1 para poder aplicar la ley del sándwich o de la tortilla, como lo conocemos comúnmente. Entonces, esto nos queda en el numerador b por h cuadrado entre 2b por h. Aquí igual eliminamos términos. b entre b me queda 1 y el cuadrado con la h. Finalmente mi resultado, y barra, va a ser igual a h entre 2, que eso es también igual a 1 medio de h. Entonces aquí ya tenemos x barra y y barra. Nuestro resultado final entonces quedaría como, por aquí lo voy a poner un resultado final, que sería x barra, y barra, esto es igual a 1 medio de b, 1 medio de h. Y ese sería mi resultado. También en las tareas les pediría que encierren sus resultados. A veces es un poco complicado encontrar cuál es el resultado, entonces les pediría que ustedes también encierren sus resultados para poder distinguirlo de manera adecuada. Nos vamos con el ejemplo número 2. Nos vamos con el segundo ejemplo. En este caso nos dicen que calculemos la centroide de la región, de una región acotada entre el primer cuadrante y por los ejes del primer cuadrante y la curva y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos a recordar nada más aquí si tenemos el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Esto nada más para no equivocarnos. Entonces vamos a estar acotando en esta parte, ¿no? El primer cuadrante y esta función que en el eje x va de 0 hasta 2 y en el eje y va de 0 hasta 4. Entonces tenemos que distinguir primeramente f de x. F de x, ¿a qué es igual? Es igual a 4 menos x al cuadrado. Es la función que nos están entregando. Entonces aquí le decía que podríamos nosotros separar, el numerador sería
el momento en el eje X y el denominador sería el área en el eje X. Calculamos primeramente el momento en el eje X. A ver qué nos queda. El momento en el eje X es igual a la integral. Como estamos con respecto a X, tenemos que ver que va de 0 hasta 2 la función. De 0 hasta 2 en el eje X. Tenemos que la fórmula nos dice X, ¿no? X por f de X, que es 4 menos X al cuadrado de X. Aquí entonces realizamos una multiplicación y nos queda la integral de 0 hasta 2 de 4x menos x al cubo de x. Esto lo podemos resolver de manera directa. Nos queda entonces el momento con respecto a x. Nos queda 4x al cuadrado entre 2 menos x a la cuarta sobre 4. Y esto va a ir de 0 hasta 2. Aquí igual podemos ir, nos queda aquí 2. Entonces seguimos, calculamos el momento con respecto a x y evaluamos. En este caso vamos a ver que solo necesitamos evaluar límite superior, ya que el límite inferior, cuando lo evaluamos va a ser 0. Entonces nos queda como límite inferior 2 por 2 al cuadrado menos, aquí sería 2 a la cuarta entre 4. Veamos entonces cuánto me queda. 2 al cuadrado sería 4, por 2 sería 8, menos 2 a la cuarta son 16, entre 4. Entonces finalmente el momento con respecto a x, ¿qué me queda? Que lo vemos, el momento con respecto a x me queda entonces 16 entre 4, me queda 4, entonces es 8 menos 4, es igual a 4. Aquí lo apuntamos. Este es el momento con respecto a x. También vamos a ir a calcular lo que es el área con respecto a x. El área con respecto a x, ¿a qué es igual? Es igual a la integral del límite inferior, que es 0 hasta 2, de f de x solamente. Entonces es 4 menos x al cuadrado de x. Lo podemos solucionar igual de manera directa. Nos quedaría 4 por x menos el x al cubo entre 3, ¿no? Y esto se va a evaluar desde 0 hasta 2. Entonces tenemos que el área con respecto a x es igual. Igual aquí evaluamos solamente el límite superior, porque el límite inferior nos va a dar todo 0. Entonces nos queda 4 por 2 menos 2 al cubo entre 3, ¿no? Entonces el área con respecto a x es 8 menos 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 tercios, ¿no? Por aquí. Entonces esta suma me va a quedar igual 3, aquí 8 por 3, 24 menos 8, ¿no? Entonces el área respecto a x es igual a 16 tercios. ¿Okay? Entonces aquí ya calculamos el momento y el área. Entonces por aquí arribita, como ya no tengo espacio, por aquí arribita voy a aprovechar esto y aquí voy a poner el resultado, ¿no? El momento, aquí es igual, el momento me había quedado 4 entre, esto lo podemos poner 4 entre 1, entre lo que es el área, que era 16 tercios, entre 3. Entonces, ¿cómo nos queda finalmente? Extremos con extremos y medios con medios, nos queda 4 por 3, me queda 12 en el numerador, sería 12 entre, en el denominador sería pues 12 y 16, ¿no?
¿ok? Entonces lo podemos dividir entre 2 y nos queda aquí 6 y nos queda aquí 8. Lo podemos dividir nuevamente entre 2 y aquí me queda 3 y aquí me quedaría 4. Entonces mi resultado final de x barra es igual a 3 cuartos. Muy bien. Asimismo vamos a ir a calcular y barra. Haríamos el mismo proceso, pero ahora con respecto a y. En la parte 2 vamos a calcular la componente y barra. Esto decíamos que era igual al momento respecto a y entre el área con respecto a y. Un dato interesante es que el área con respecto a x es igual al área con respecto a y. O esto lo vamos a poner solamente área, ¿no? Y esto ya lo calculamos, el área con respecto a x, y nos quedó 16 tercios. Por lo tanto, la ventaja es que solamente requeriríamos calcular el momento con respecto a y. Vemos que la región, el área sería la misma, ¿no? Entonces, el área con respecto a y es igual al área con respecto a x. Nos vamos a calcular cuál sería entonces f de y. F de y primeramente tenemos que despejar x, ¿verdad? Entonces y es igual a 4 menos x al cuadrado. Si despejamos x, es decir que lo que vamos a hacer es pasar x para acá y pasar y para acá. Por lo tanto, nos va a quedar x al cuadrado igual a 4 menos y. Aplicando raíz en ambos términos para despejar x, nos queda x igual a 4 menos y raíz. Y este sería el valor de f de y. Ya teniendo eso, podemos calcular el momento con respecto a y. Entonces el momento con respecto a y sería igual a integral. Vamos a ver, revisamos, en el eje y va a ir de 0 hasta 4. Entonces va a ser de 0 hasta 4. Y por f de y, que va a ser la raíz de 4 menos y de y. Bueno, ¿cómo solucionamos esta integral? Pues lo vamos a hacer por sustitución. Entonces, prestando mucha atención para no equivocarnos, ¿no? Entonces, la sustitución vamos a usar u igual a 4 menos y, du igual a menos de y, menos du va a ser igual entonces a de y. Vamos a requerir también el valor de y, entonces despejamos de aquí, nos quedaría y igual a 4 menos u. Bueno. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos los valores también del límite inferior y superior. Entonces, cuando y sea igual a 0, límite inferior, u va a ser 4 menos 0. Entonces, u va a ser igual a 4. Este lo vamos a dejar como límite inferior, ¿verdad? Decíamos. Nos vamos cuando, vamos a separarlo aquí, cuando y sea igual a 4, u va a ser igual a 4 menos 4, que va a ser igual a 0, ¿verdad? Y este va a ser mi límite superior. Aquí va a ocurrir algo interesante, que mi límite inferior va a ser mayor que mi límite superior. Vamos a ver entonces cómo lo solucionamos. Entonces mi momento con respecto a y va a ser igual, sustituyendo la integral desde 4 hasta 0. Recordemos, límite inferior y superior. Y a qué va a ser igual, y va a ser 4 menos u. Y la raíz la vamos a poner como u a la 1 medio. Y aquí tenemos menos de u. De y va a ser igual a menos de u. Aquí vamos a utilizar una de las propiedades que nos va a permitir cambiar los límites de integración de orden, utilizando este signo justamente aquí. Este signo vamos a utilizarlo, entonces nuestra integral al final nos va a quedar positiva. ¿Vemos? Nos va a quedar entonces la integral de 0 hasta 4. Vamos a cambiar de orden, u a la 1 medio por 4 menos u por du. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar cada término. Nos queda la integral de 0 hasta 4
Vemos que ya tenemos positivo en nuestra integral y nos va a quedar 4, entre paréntesis, 4 por u a la 1 medio menos u a la 1 medio por u. Recuerden que se suman los exponentes, nos queda entonces 1 medio más 1, u a la 3 medios de u. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar la solución a esta integral. Entonces la hacemos de la siguiente manera. Me quedaría 4 por u a la 1 medio más 1, me queda 3 medios. 3 medios entre 3 medios. Menos u a la 3 medios más 1, me queda u a la 5 medios entre 5 medios. Aquí entonces nos quedaría finalmente 4 por 2, 8, 8 tercios de u a la 3 medios menos 2 quintos de u a la 5 medios. Y esto, recordemos, se va a evaluar desde 0 hasta 4. Aquí vemos que el límite inferior tampoco lo vamos a requerir, debido a que cuando sea 0 todo va a dar 0. Entonces vamos a evaluar solamente en el límite superior. ¿Cómo nos quedaría? Vemos entonces en otro color. Entonces el momento con respecto a y, ¿a qué sería igual? Evaluando en el límite superior 8 tercios. Esto lo podemos poner como raíz de 4 tercios menos 2 quintos raíz de 4 a la quinta. Entonces esta solución ya lo tengo por aquí, ustedes lo pueden verificar. Para evitar hacer muy extenso el video, me quedó 128 entre 15. Entonces ya tengo lo que es momento con respecto a y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular y barra, que sería igual a momento con respecto a y entre el área con respecto a y, que sería igual al área con respecto a x. Entonces me queda 128 entre 15 entre el área, que era 16 tercios. Eso ya lo calculamos en la lámina anterior. Entonces me quedaría, eso si aplicamos ley igual de reciprocidad, nos queda extremos por extremos y medios por medios. 128 por 3 me queda 384. Y 15 por 16 me queda 240. Esto finalmente nos queda como 8 quintos. Entonces ya tenemos nuestro valor de y barra, que es la centroide en el punto y, ¿verdad? Muy bien. Entonces con esto terminaríamos este video. Espero que haya quedado claro este punto. Yo les recomiendo tener mucho cuidado a la hora de realizar el ejercicio para evitar equivocarse. Hasta luego.